Una de las primeras balas entra por la ventana abierta que está justo arriba del inodoro. Luca no se da cuenta enseguida de que se trata de una bala, y es mera suerte que no le atraviese la cabeza. Apenas percibe el leve sonido de su trayectoria al clavarse en la pared de azulejos a su espalda, pero la ráfaga de balas que le sigue es estridente. Un clac-clac de estallidos continuos que retumban con la velocidad de un helicóptero. Se escuchan gritos que pronto se apagan, aniquilados por el tiroteo. Así comienza el nuevo libro de la autora Janine Cummings, Tierra Americana, American Dirt. Los protagonistas mexicanos, Lidia y Luca, de nombre súper mexicano como pueden escuchar, están celebrando una quinceañera. No a una quinceañera, en una quinceañera, así le dicen a la fiesta de 15 años en Estados Unidos, aunque la historia está en México. Cuando de pronto unos narcos asesinan a toda su familia gracias a un artículo que Sebastián, el marido de la protagonista, escribió unos días antes sobre Javier Crespo Fuentes, llamado La Lechuza, que es el nuevo jefe del cártel más importante de Acapulco. Entonces Lidia, una mujer acapulqueña de clase media, dueña de una librería, esposa de un renombrado periodista de Acapulco, toma 15,000 pesos que tenía así nada más en su casa y decide huir de Acapulco hacia la Ciudad de México con la intención de tomar el peligroso tren La Bestia para irse a los Estados Unidos y escapar para siempre en el paraíso que tenemos al norte de Javier Crespo Fuentes. Si no han escuchado el escándalo hasta ahorita, la historia es así. Janine Cummings, una mujer blanca estadounidense de ascendencia irlandesa, decidió escribir un libro sobre la situación migratoria en la frontera sur de Estados Unidos para darle cara a los migrantes, porque estaban siendo presentados como una masa morena sin cara. Entonces, Janine se fue a investigar a la frontera para hablar con gente, hacer investigación, y el resultado es el libro que tenemos actualmente, Tierra Americana. El libro salió el 21 de enero y ya tenemos ediciones en inglés, en español, en alemán y en italiano, que yo haya visto en Amazon. No sé si ya haya más, probablemente ya hay en otros idiomas. Hay versiones de audiolibro, tanto en inglés como en español. Está en Kindle, está en tapa dura y está en tapa blanda. Generalmente la tapa blanda tarda un poco más en salir, pero no, ahorita ya está desde el principio. En diciembre, la autora chicana Miriam Gurba publicó un artículo llamado Pendeja, Joan Steinbeck, My Bronca with Fake-Ass Social Justice Literature, en el que habla de cómo una revista para la que escribe le pidió que hiciera una reseña del libro y se lo enviaron en las vacaciones de Navidad para que lo leyera. Como pueden escuchar en el título, la reseña no fue precisamente buena, entonces la revista les dijo que gracias pero no gracias. En su reseña, Miriam se queja ampliamente del libro y en el artículo publicado posteriormente, gracias a que no le publicaron la reseña, habla de todo lo que pasaba por su cabeza mientras leía el libro. 21 de enero del 2020, Miriam Gurba, David Bowles y otros autores y autoras estadounidenses de origen mexicano manifestaron su inconformidad a través de las redes sociales, escribiendo reseñas, artículos de blog y tuiteando. La crítica se puede resumir en 3 puntos. Número 1, aunque la novela se vendió como la gran novela de migración, la que humanizaría a los migrantes, está llena de estereotipos y está escrita desde una perspectiva muy blanca y de preferencia ignorante. Está escrita para una audiencia blanca y de preferencia ignorante. Segundo punto, contrario a lo que el libro afirma querer hacer, la crítica ha comentado que más bien es tragedy porn, es tragedia y sufrimiento para entretener y no para hacer consciente a la gente del problema que tenemos en la frontera. El tercer punto es que la autora recibió un adelanto de más de $1 millón para contar su historia de gente morena, cuando la gente morena que está en la misma industria contando sus historias no recibe ni la cuarta parte de lo que esta mujer recibió, asumiendo que sus libros son aceptados para publicación. ¿Qué pasó entonces con este libro? ¿De verdad es tan malo? ¿No estamos exagerando? Nosotros jóvenes, millennials que nos ofendemos por todo. ¿Quién tiene derecho a escribir sobre otras culturas? ¿Quién tiene derecho a decidir sobre quién escribe sobre otras culturas? Todas esas preguntas han sido repetidas una y otra vez a raíz del debate que se creó por el libro. Hay muchísimos artículos, hay hilos de Twitter, hay reseñas larguísimas en Amazon, hay artículos en Medium, en fin. En la descripción abajo les dejo algunos de los links más útiles y más importantes
incluyendo el artículo original de Miriam Gurba, un artículo de Medium de David Bowie y un hilo de Twitter bastante divertido en el que se mencionan algunos de los problemas con lo mexicano de los personajes. Al principio del video especifiqué que Janine Cummings es una mujer blanca estadounidense de ascendencia irlandesa, porque es un punto que ha sido mencionado una y otra vez en este debate, tanto por quienes la critican como por quienes la defienden. Generalmente, las críticas más serias que han mencionado su lugar de origen y su cultura la mencionan cuando hablan de su limitada perspectiva. La respuesta más común a este argumento ha sido agarrarse del punto para decir que entonces nadie podría hablar de perros en un libro, ni hablar de aliens, porque nadie sabe en realidad lo que es ser un perro o lo que es ser un alien. Entonces, ¿cómo podría ser auténtica esa historia? La verdad es que ese tipo de ejemplos son bastante ridículos. Y digo que son ridículos porque la gente que los utiliza está demostrando que o no está entendiendo el punto o lo está ignorando deliberadamente y nada más quiere justificar un trabajo mal hecho como el de Cummings. Hablamos de su lugar de origen y de su color de piel porque sus experiencias son totalmente distintas a las de una persona que está tratando de cruzar a los Estados Unidos huyendo de la violencia que hay en Centroamérica, que es el problema más grande que tenemos ahorita. Cummings no tiene ni el contexto, ni la cultura, ni el idioma para hablar de este asunto con autoridad, así como yo tampoco lo tendría si decidiera contar la historia de una hondureña que decide migrar a los Estados Unidos y atravesar México. Yo no sé lo que es ser una hondureña, yo no conozco Honduras, nunca he estado ahí. No sé qué palabras utilizan en español, qué acento tienen, cómo se mueven, qué viven, qué comen. Para mí sería algo totalmente desconocido y querer escribir un libro hablando de las experiencias hondureñas cruzando a los Estados Unidos, en el mejor de los casos sería muy superficial y en el peor de los casos le haría daño a los hondureños que están tratando de migrar. Otro argumento que se ha utilizado para defenderla es que su libro es de ficción, por lo tanto no tiene por qué ser auténtico o verídico. Y sí, efectivamente es una historia inventada, es una historia de ficción. Sin embargo, ella misma ha dicho que la intención del libro era reflejar la realidad que se está viviendo en la frontera para que la gente tenga empatía, para que la gente vea que los migrantes también son personas. Por lo tanto, necesitaba haber hecho un mejor trabajo. Tal vez le hubiera podido mandar su manuscrito a algunos autores mexicanos que han vivido situaciones similares. Hay suficientes personas escribiendo de eso en Estados Unidos. Pero no lo hizo y se nota. Se nota en la forma en la que su protagonista se mueve, en la forma en la que piensa, en la forma en la que reacciona. Por poner algunos ejemplos. Lidia es una mujer de clase media que nació y creció en Acapulco, que estudió en la Ciudad de México, que tiene una buena posición económica, que está casada con un periodista que se dedica a escribir sobre el narcotráfico. Y sin embargo, cuando llega a la Ciudad de México, tiene que hacer cosas como googlear lo que es La Bestia, el tren en el que decide subirse con su hijo de 8 años para ir a los Estados Unidos. Y la peor de todas, el hecho de que haya decidido subirse al tren en lugar de tomar un avión, que es lo que haría un mexicano de clase media. No es que no le alcance para el avión, tiene 15,000 pesos en la bolsa. Un viaje con Volaris desde México a Houston cuesta entre 5 y 7,000 pesos. Lo encontré en Google en 5 minutos. Estos son algunos de los muchos ejemplos en los que la protagonista no se comporta como alguien que ha vivido en México y que sabe lo que es México. Se comporta como una estadounidense que nunca ha estado en México y que no espera que México sea un país moderno. Entonces, sus mexicanos no son mexicanos, son la idea gringa de lo que es ser un mexicano. Y su perspectiva es limitada, aunque ella no quiera. Pero algunos periódicos dijeron que era una autora latina y que el problema era que era blanca. Pues... En un artículo publicado en el New York Times en el 2016, Janine Cummings dijo: "Yo soy blanca, la abuela que comparto con Julie y Robin es puertorriqueña y su padre es mitad libanés, pero en la práctica, mi familia es en su mayoría blanca".
Cummings siempre se ha identificado como blanca. Sin embargo, hasta hace unos días, si alguien se asomaba a su Twitter, podía leer la descripción irlandesa, boricua, persona. En el momento en el que estoy grabando este video, Cummings no tiene una descripción en Twitter. Podríamos especular durante horas, imaginando todas las posibles razones por las cuales Cummings decidió identificarse como latina en algún punto entre el 2016 y el 2020. Ella ha dicho que pasó 4 años investigando para Tierra Americana, por lo que podemos asumir que empezó más o menos en el 2015, asumiendo que entre que el libro se terminó y se publicó pasó poco más de un año. Hay quien ha comentado que ese cambio de yo soy blanca a yo soy latina o también tengo herencia latina lo hizo en anticipación a la publicación del libro, asumiendo que iba a ser mejor recibido por una autora latina. A mí no me consta, yo no sé, no la conozco. Lo que sí sé es que el argumento de la comunidad latina es que no importa de quién venga el libro. Si estuviera bien hecho, no necesitaría justificarse en que tiene una abuela puertorriqueña y por lo tanto también es latina. Volvemos a lo mismo, el problema no es que es blanca, el problema es que hizo su trabajo mal. Dijimos que el problema no es que sea una mujer blanca escribiendo sobre una cultura que no conoce. Y es aquí donde algunas personas han preguntado, ¿qué eso no es apropiación cultural? Después de todo, muchos críticos han utilizado el término al hablar de este libro. Para responder a esta pregunta, primero tenemos que ver qué es realmente la apropiación cultural. Lo primero que hay que entender es que el tema de la apropiación cultural es un tema complicado. Es un tema que afecta a distintos grupos de distintas formas y no siempre es fácil describirlo con una sola definición. Para fines de este video podemos definirla de la forma siguiente. La apropiación cultural se da cuando una persona o grupo socialmente dominante toma sin dar reconocimiento o de manera inapropiada elementos, costumbres, ideas, etc. de un grupo o persona perteneciente a un grupo social en desventaja. Podemos hablar de apropiación cultural cuando el fin es hacer dinero. Un ejemplo de apropiación cultural es la línea de Carolina Herrera, que se inspiró en diseños oaxaqueños sin hacer el más mínimo esfuerzo por incluir a las diseñadoras indígenas oaxaqueñas. La marca Carolina Herrera y sus diseñadores tienen mucho más poder que las diseñadoras indígenas. Es una marca de lujo, tienen muchísimo dinero y el director creativo, Wes Gordon, es un hombre blanco. Por su parte, los indígenas mexicanos han vivido siglos de genocidio, discriminación sistemática, racismo, exclusión social y opresión. En junio del 2019, el gobierno mexicano acusó a Carolina Herrera de apropiación cultural. ¿Significa esto entonces que no podemos utilizar nuestra ropa de Oaxaca? No, la apropiación cultural no es lo mismo que el intercambio cultural. Si alguien va a Japón y se renta un kimono para tomarse fotos, no está apropiando la cultura porque la gente que les renta el kimono espera que la gente lo rente. Es un miembro de un grupo compartiendo voluntariamente su cultura. Si yo voy a Oaxaca y me compro unas blusas, le estoy pagando a alguien por su trabajo. Apropiación cultural sería si yo tomara esos diseños y me inspirara en ellos o los copiara para vender productos sin darle ningún reconocimiento a las personas que los hacen originalmente. Entonces, ¿es tierra americana apropiación cultural? Probablemente la respuesta cambia dependiendo de a quién le pregunten, pero en general se puede decir que sí. Alguien piensa que los estereotipos no cuentan como apropiación cultural porque no presentan los elementos de una cultura tal como son, sino que los caricaturizan. Para ellos, un disfraz de mexicano con sombrero de Speedy González, con poncho de colores y bigote de zapata no es apropiación cultural. Es una caricatura o un estereotipo y es igual de ofensiva. Bajo esa premisa, uno podría decir que los diseños de Carolina Herrera son apropiación cultural, mientras que el libro de Cummings es como un gringo güero con su poncho y su botella de tequila de 40 pesos parado enfrente de un Taco Bell. Si le preguntan a otras personas, es claramente apropiación. Cummings tomó una cultura que no le correspondía, escribió una historia llena de estereotipos, pero con elementos que representan esa cultura, explotando el sufrimiento de un grupo diferente al suyo,
y haciendo mucho dinero en el proceso. Lo que sí debe quedar claro es que el que una persona escriba un libro sobre un grupo cultural al que no pertenece no significa automáticamente que está apropiando esa cultura. Algo que nos ayuda a determinar si se trata o no de apropiación cultural es el lugar que se le da a los miembros del grupo en cuestión. En su artículo para Huffington Post, The Right Way for People Who Aren't Mexican to Write About Mexico, David J. Smith da muy buenos ejemplos de autores estadounidenses que han escrito sobre nuestro país sin apropiar la cultura, ni presentarla de forma ignorante o dañina. Y ahora viene la pregunta, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué llevamos tanto tiempo hablando del libro de Janine Cummings? Después de todo, nos guste o no, es ficción, no tiene que ver con nosotros. Yo no vivo eso, ni siquiera lo voy a leer. Entonces, ¿a mí qué? Aunque no queramos, es una realidad que la forma en la que los medios nos presentan otros grupos y otras culturas influyen en cómo los vemos en la vida real. Si nuestro único contacto con otra cultura es a través de una lente de desinformación, de racismo y de estereotipos, inevitablemente vamos a tener una idea errónea de lo que esa cultura realmente es. Los estereotipos presentados en tierra americana tienen el mismo problema. El libro está diseñado para llegar a un grupo que realmente no tiene contacto con los migrantes que están atravesando la frontera, con la gente que necesita la atención. El libro está dañando la imagen de aquellos a quienes está tratando de humanizar. El simple hecho de que Janine y los publicistas hablen de humanizar a los migrantes ya es un problema. ¿Cómo humanizan a un ser humano? ¿Qué tiene que no lo ven como tal? El libro presenta por un lado a Lidia y a Luca, los mexicanos buenos con los que tenemos que tener empatía. Bueno, nosotros no, la gente para la que está escrito este libro. Sin embargo, como ya vimos, Lidia no se comporta como una mexicana y Luca tampoco. Nada de lo que hacen o dicen se parece a lo que haría una persona mexicana promedio. Lidia más bien presenta características de una persona estadounidense, al igual que Luca, su hijo. Luca tiene apenas 8 años, pero ya habla perfecto inglés, se sabe toda la geografía de Estados Unidos y se sabe incluso el número de habitantes que tienen algunas de las ciudades más importantes. Lidia, por su lado, es dueña de una librería a la que van más turistas estadounidenses que mexicanos. Tanto es así que el día en que va un mexicano a comprar un libro en inglés, Lidia se sorprende y le pregunta en inglés si lee en inglés. La persona de la que estoy hablando es el mismo Javier, el sicario. Entonces podemos concluir que Lidia, la buena mujer mexicana a la que tenemos que humanizar, es realmente gringa, porque no se comporta como una mexicana, porque no tiene reacciones como una mexicana, es gringa. El mensaje que estamos mandando es que los buenos se parecen a los Estados Unidos. Los malos son de lo que hay que huir, lo que se queda en México. Y hablando de México, México es presentado como un infierno. Es peligroso, es agresivo y está lleno de bad hombres. La forma en que Tierra Americana muestra la violencia mexicana sin siquiera acercarse a la forma en la que Estados Unidos influye en la violencia que vivimos en México y en Centroamérica, pinta una imagen muy distorsionada de la realidad. En Tierra Americana, la causa de los migrantes y la realidad que viven en realidad pasa a segundo plano, porque lo que realmente importa es el trauma, es el drama, es el thriller. Importa tan poco la causa de los migrantes que al escribir este libro sobre el problema de migración que se está viviendo actualmente, Cummings decidió escribir sobre una familia mexicana, cuando la mayoría de las personas que están tratando de cruzar y están entrando actualmente a Estados Unidos son de Centroamérica. Importa tan poco que la editora del libro es argentina, lo cual explica por qué el idioma no se siente auténtico. Importa tan poco que cuando empezaron a ver las consecuencias de sus malas decisiones, Flatiron, la editorial, se apoyó en los mismos estereotipos que supuestamente estaban tratando de eliminar. El tour del libro ha sido cancelado por preocupaciones por la seguridad. Esa fue la declaración oficial de Flatiron luego de que muchas librerías y bibliotecas comenzaran a rechazar públicamente el libro. Sería absolutamente deshonesto de mi parte decir que no creo que Cummings haya recibido amenazas a través de las redes sociales, pero Cummings no ha sido la única en recibir amenazas.
La autora de la crítica original, Miriam Gurba, ha recibido amenazas de violencia y de muerte y ha recibido ataques en todas las plataformas y nadie en la industria ha salido a defenderla a capa y espada. Se podría decir que es porque no es tan conocida como Janine Cummings, que, suponiendo que Janine Cummings era conocida antes de este libro, pero gente como la autora Roxane Gay, quien tiene mucho más seguidores, recibe amenazas de muerte, de violación y de otros tipos de violencia prácticamente diario. Cabe mencionar que Roxane Gay es hija de migrantes de Haití. Ninguna de las dos se queda callada y ambas hablan abiertamente de las amenazas y de los ataques que sufren todos los días en las redes sociales, ataques que se han extendido a sus familiares y a gente a las que aman. Sin embargo, no se ha visto una respuesta por parte de la industria. Lo que sí ha pasado desde que Flatirons dijo que estaban cancelando el tour por seguridad es que la conversación pasó de ser un autora blanca escribe un libro que molesta a gente morena a un autora blanca cancela su tour porque la gente morena la está amenazando. Ni siquiera tienen que decir la palabra morena. Hablando de los grupos involucrados, estando dentro del contexto del escándalo, se sobreentiende de quién más podrían venir las amenazas. Y es que en este mundo donde los blancos ocupan prácticamente todas las posiciones de poder, lo bueno y lo aceptable es lo que se conforma a su imagen. Todo lo demás o se adapta o se descarta y se tacha de exótico, de agresivo, de peligroso. Lo que está sucediendo es que actualmente las críticas, que son muy válidas, están siendo ignoradas en favor de una narrativa de morenos violentos amenazan a la mujer blanca, que al final del día va a ser de beneficio para Cummings y para su libro, y no va a hacer más que traerle más problemas a la gente que ya vive en desventaja por su color de piel y por su origen étnico. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Lo primero es que la industria necesita más diversidad. Se necesitan los puestos altos, se necesitan otras opiniones, se necesitan otras perspectivas entre la gente que toma las decisiones importantes. No solo para evitarse escándalos o para saber cómo y cuándo abordar temas delicados. Se necesitan para que los lectores tengamos acceso a otras culturas y a otros grupos a través de una lente auténtica y no una de desinformación. Otro ejemplo de por qué es buena idea tener diversidad dentro de la industria son las ediciones diversas de Penguin Random House, las cuales anunciaron y cancelaron luego de darse cuenta de que era pésima idea. Lo segundo es que al contar historias fuera de nuestra experiencia, es importante que escuchemos las voces de la gente que vive esas experiencias y que les demos el lugar que les corresponde. Nadie sabe más de una cultura que la gente que la vive. Por lo tanto, es importante que cuando hablamos de otros lo hagamos con respeto y que tengamos la humildad de aceptar que hay cosas que simplemente están fuera de nuestro conocimiento, no nos tocó vivirlas. Cummings ha tratado de justificarse diciendo que ella sabe de migración y de migración ilegal porque su marido estaba indocumentado mientras esperaba que se casaran para obtener su green card. Pero su marido es un irlandés blanco. No es igual el trato que se le da a un migrante europeo que el que se le da a un hondureño. Lo tercero es que estoy convencida de que este escándalo se hizo básicamente por culpa de la editorial. Promocionaron este libro como si fuera el siguiente 100 años de soledad, comparando a Cummings con Steinbeck, y anunciaron que era la siguiente gran novela de migración. Sandra Cisneros la llamó la gran novela de las Américas, cuando en realidad no tiene ese nivel de calidad. Independientemente de si está llena de estereotipos o no, la calidad con la que está escrita este libro no es la misma que la de los libros con las que ha sido comparado. Simplemente no es ese tipo de novela. Yo creo que Cummings hubiera pasado medianamente desapercibida si no hubiera sido porque la editorial trató de explotar el zeitgeist. Claro, tal vez alguna persona se hubiera quejado en un video de YouTube, tal vez hubieran escrito una que otra mala reseña, pero en general no creo que hubiera hecho mucho ruido, porque simplemente no está tan buena. Sin embargo, la migración de Centroamérica a Estados Unidos es un tema actual, el asunto del muro es un tema actual, los campos de concentración que están en la frontera son un tema actual, son temas discutidos y están muy presentes en nuestro día a día.
El libro de Janine Cummings no ameritaba tanto hype. La publicidad que se le dio solo hizo la crítica más fuerte. Sin embargo, este libro dio una buena oportunidad para hablar de estos temas. Actualmente estamos hablando más de representación dentro de la industria editorial, cómo presentamos a las minorías étnicas. Estamos hablando de la falta de oportunidad para la gente que no es blanca dentro de la industria, de lo poco que les pagan, de las puertas que les cierran. Y estamos hablando de la gente que vive experiencias diferentes a nosotros y de lo importante que es contarlas de forma correcta. Habiendo dicho todo esto, lo único que debe quedar claro es que las historias son de todos y para todos. Lo único que debemos hacer es saber cómo contarlas. Muchas gracias por ver este video. Espero que lo hayan disfrutado. Esta es la primera vez que me atrevo a sentarme frente a la cámara para hablar de algo en lugar de solamente escribirlo en el blog. Voy a subir videos a este canal mensualmente, al menos al principio. Si les gustó, denle me gusta, compártanlo, dejen un comentario o suscríbanse o todo lo anterior. Espero verlos pronto. Bye.